falta de fondo de dichos cheques. Y algo que sí dijo y que es bien importantísimo, que ha sido una gran verdad que dijo, que abrió empresas de cartón específica y única, exclusivamente para defraudar y sacar dinero del crédito hipotecario nacional. Fue él que hizo un acto de tener. La defensa protestó que no presentó pasaporte guatemalteco, presentó pasaporte salvadoreño. Ni él lo dijo, ni la parte acusadora dijo por qué, pero después fueron incorporados documentos. Y qué interesante es que el abogado general de los Estados Unidos del Departamento de Justicia le indica a la licenciada Miss Mendizábal que el señor George Tenio tiene juicios penales pendientes en Estados Unidos y que para evitar peligro de fuga se le incauta su pasaporte para que no pueda salir del país. La nota estaba en inglés, pero el mismo Ministerio Público solicita en su momento, y fue incorporado acá, que se le traduzca al español. Es por eso que no tenía pasaporte guatemalteco. Tiene hasta allá una de casos penales, pero tampoco explicó en el MP el motivo y circunstancia por el cual no podría estar aquí presente. Sobre los sobregiros en sus cuentas, ¿qué se puede decir? Fueron 30 millones, había 9 empresas, estaban sobregiradas, y él manifestó que fue que le prestaran el dinero para depositar a sus cuentas y evitar así el sobregiro. Pero qué interesante, el mismo perito licenciado Manuel Hernández en los 9 diagramas de la ruta del dinero estableció bien claramente que ni bien se depositaron los 30 supuestos millones de quetzales por medio de esas 9 boletas, 11 boletas, se emitieron nuevamente cheques para las mismas cuentas y empresas relacionadas y terminaron en las mismas cuentas de ellos y de los socios de ellos. O sea que no era para cubrir un sobregiro, porque se volvió a quedar sobregirado 24 horas después. O sea, ahí sí se vio delicado, porque parece que sí hubo una simulación, porque no era para cubrir un sobregiro, era para seguir, y si hubieran seguido, si no se le pide la renuncia, y porque ya había un caso bien delicado de la Superintendencia de Bancos que fue incorporado acá por su lectura. Se le pide por parte de la Superintendencia de Bancos que la Junta Directiva de Crédito Hipotecario Nacional se pronuncie sobre lo que estaba haciendo Salomón Molina, el señor Maino, porque él era el que firmaba los depósitos, y el señor Bertolini. Qué interesante, porque él salió huyendo del país, reconoció que agarró su jet privado del aeropuerto y salió huyendo del país, y que nunca, no quiere regresar porque aquí tiene asuntos pendientes y no quiere enfrentar a la justicia guatemalteca. Él lo dijo. Tiene juicios pendientes en Estados Unidos, ya se demostró con la nota del fiscal general. Así que, ¿qué idoneidad puede tener como testigo del señor Leoquiteño? Algo bien interesante, la extradición que fue incorporada por su lectura, que la licenciada Bea León decía, no es posible que lo hayamos incluido. Lástima que no siguió hablando media hora más, porque nos apoyó en recordar algunas cosas de contradicciones, como la de la salida de El Salvador. Pero es la misma. Ahí lo dice claramente sobre la expresión de la causa 7102-2001. ¿Cómo puede ser aquí testigo si no es ni testigo protegido? Y la expresión está sobre los delitos de confusión, fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Y aquí todavía después del honorable tribunal, si a su sano oficio lo considera, puede pedir
no solo de Salomón, por haber mentido, sino por ese abuso de los 2.5 millones, más los 20 millones que autorizó, más autorizó a su hermano, sobre giros que nunca pagaron. Ahí hay muchos delitos. Y que ya de oficio, el Ministerio Público debería actuar. El señor Maynor Alberto Osorio Castillo, yo le digo el famoso RP2, porque su sello de la boleta decía RP2 y no sabíamos quién era. Tuve que pedir yo certificados al crédito hipotecario para ver quién era. Años tenía de estar trabajando ahí como RP2 o receptor pagador 2. Pero una jueza del honorable tribunal, cuando le preguntó con las boletas de depósito a la vista cuál era su número de receptor, indicó que no lo recordaba. Miren qué interesante, ¿por qué mintió? O simple y sencillamente solo agarró ese sello para ponerle RP2 a la boleta de depósito. No sé. Él indicó que todo el dinero, esos 30 millones del 5, 6 y 9 de marzo de 2001, tenía en precintos del Vanguard. Pero más adelante está que no fue así. Porque la señora María del Carmen Franco Cartagena, ella manifestó que venía el dinero sin precintos, que venía en paquetes amarrados en cuadros de 100,000 quetzales cada uno, y que todo el tiempo estuvo el señor Salomón Molina sentado viendo cómo contaban el dinero hasta que terminaron de contar. Nunca lo dejó solo el señor Salomón Molina. Y sí, había 3 cámaras, 3 unidades. Interesante. Hubiera sido buenísimo que aquí se hubieran incorporado esos videos como medio de prueba. Pero no fue así. Tampoco fue presentado aquí como testigo. Miren qué interesante esto, qué preocupante es. Ni el auditor interno de la institución, ni los 2 supervisores de la superintendencia de bancos que vieron todo esto, ni tampoco los informes de auditoría de la superintendencia de bancos, ni tampoco sobre los arqueos sorpresivos que regularmente hace la superintendencia de bancos a la bóveda de reserva. Ni siquiera el jefe de la bóveda de reserva fue presentado acá para que ratificara eso. Ella dice que inmediatamente el 6 de marzo transportó los 10 millones de quetzales como en un blindado ese, porque tenía que transportarlos al Banco de Guatemala porque eran parte del encaje, que era el encaje bancario de ese día, y que esa era su función todos los días. Sin embargo, es de conocimiento público que existe una resolución de la Junta Monetaria, la 462-97, que habla que el encaje bancario es de un 14% sobre la disponibilidad de todos los fondos que tienen cada uno de los bancos del sistema. Esto para el 2001. Y que el periodo de cómputo es mensual. Y que el depósito legal es de forma mensual, no es todos los días. Y a partir de junio del 2001, la Junta Monetaria resolvió con otra resolución que ya iba a ser el sistema diario, pero siempre de forma electrónica, que se abre una cuenta específica y ahí se debita y se acredita los fondos para el encaje bancario. Todo es electrónico. No como ella decía que iba todos los días en un camión blindado. ¿Qué podemos decir del señor César Méndez Peritos a los auditores de la Contraloría? El señor Alfonso Portillo no era cuentadante, está más que claro. No hay ninguna responsabilidad de manejo de los fondos del Ministerio de la Defensa, lo dijeron los 4 peritos. Hubo una descontrol de toda la evidencia para realizar los informes, por lo tanto fue contaminada.
toda esa documentación. El señor Mancilla, cuando la misma ley y la ley de comunicación obligatoria lo establece, que tiene que ser profesional activo para poder ejercer como auditor. Los 3 auditores de la Contraloría General de Cuentas manifestaron que el señor Alfonso Antonio Portillo no era contadante, ya se demostró. A los peritos nunca les solicitaron que investigaran sobre los 120 millones, que es los que nos tienen este debate. El perito del MP ratificó que el señor Portillo no tenía responsabilidad ninguna en el manejo de los fondos del Ministerio de la Defensa Nacional. Y algo bien interesante que dijo el perito del MP: nunca se determinó el origen de los fondos depositados en el crédito hipotecario nacional. Nunca, ni se logró, ni está en los diagramas de la ruta del dinero que el señor perito Manuel Hernández aparece como beneficiario del señor Alfonso Antonio Portillo. El perito del MP estuvo el 21 de abril del 2004, yo lo manifesté, en el momento de la incautación y embalaje de la evidencia, y después lo nombran de perito. Él no era un perito todavía en ese momento. Hay contradicción entre lo dicho por el señor Salomón Molina y el señor York Quiteño. Todavía hay contradicción entre el señor Salomón Molina y la señora Franco. Hay una total falta de idoneidad de ambos testigos, del señor York Quiteño y del señor Salomón Molina, y de la señora Franco. Tercero excluido, principio tercero excluido. Todavía existe una contradicción entre lo expresado por el señor Salomón Molina y el señor José Osorio, el famoso receptor pagador número 2. Con el debido respeto, ¿qué idoneidad podemos tener de la señora Carmen Violeta Miranda Juárez cuando psicológicamente, en base al principio de psicología, pues hubo un sesgo claro y manifiesto en contra del representado? La videoconferencia en Nueva York se hizo sin todo el sustento legal y el procedimiento que establece la ley para el efecto. Los informes de la CICIG no son ni motivo ni de parte de la acusación ni del delito del cual se le acusa al señor Alfonso Antonio Portillo. La incautación y embalaje de la evidencia del MP se inició sin orden de juez competente, que ya lo hablábamos, y que el señor Alfonso Portillo jamás manejó fondos públicos. Hay dudas razonables sobre la existencia física de los 30 millones de dólares, y no solamente fue una simulación forzada. Por lo tanto, honorable tribunal, la defensa del señor Alfonso Antonio Portillo solicita que no se le dé valor probatorio a lo expresado por la licenciada Luz Mabel Grajeda Ordóñez, que era uno de los peritos de la Contraloría General de Cuentas, por ser manifiestamente incongruente su declaración conforme a los otros 2 peritos. A la señora Carmen Violeta Miranda Juárez, porque no le consta y fue manifiesta su sesgo contra mi representado. Al señor José Armando York Quiteño, al señor Salomón Abraham Molina y al señor José Armando York Quiteño, en primer lugar por haber sido realizada la videoconferencia sin los procedimientos legales, y en segundo lugar porque el señor José Armando York Quiteño tiene orden de captura, tiene solicitud de extradición, es el mismo caso que nos tiene en este debate, y es lógico que tenían que defender y acusar a otras personas para evitar ellos su persecución penal. De María del Carmen Franco Cartagena, que dice que contó, que dice que vio, no se entiende por parte de la defensa cuáles fueron sus intenciones, pero sí fue manifiesto que mintió ante este tribunal. Que no se le dé valor probatorio a todos los medios de prueba implantados en el Ministerio de Defensa, porque lógicamente hasta fueron protestados en su momento oportuno por parte de no solo de la defensa, sino
El informe final de los auditores fue protestado también en su momento procesal por la parte acusadora. Y señores tribunal, que al emitir sentencia se declare inocente de todo cargo al señor Portillo y se ordene la libertad inmediata. En base a las sanas críticas razonadas, está en ustedes, señor del tribunal, demostrarle al pueblo de Guatemala que para que haya una verdadera persecución penal debe de demostrarse con todos los medios probatorios, básicos, científicos y elementales, circunstancia que lamentablemente en este tribunal no se dio. Hubiera sido tan fácil una sola hoja como prueba fundamental donde se identificara al señor Alfonso Portillo, pero hubieron más de 150,000 folios, testigos, peritos, y ninguno oficialmente ha demostrado que el señor Alfonso Portillo es culpable de lo que se le acusa. La sana crítica razonada habla muy bien del elemento psicológico, pero ante todo, ese elemento principal que es la experiencia y la lógica que ustedes como tribunal tienen. Ya han habido muchos antecedentes en los últimos 8 meses de tribunales que han enmendado la plana a la parte de la acusadora porque no han hecho adecuadamente y profesionalmente una investigación. Y me sujeto a algo bien importante. Alguien por ahí dijo las palabras, las frases de San Agustín, que la justicia es para todo el reino, pero él, para poder llegar a decir esas palabras tan claves, hizo 3 tratados sobre el derecho de defensa,